Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de Durmiendo sobre un volcán. Este podcast que hacemos junto a Dardo Gasparri. ¿Cómo estás, Dardo? Hola, buen día, felicidades, feliz año para todos. Feliz. Estamos por el cuarto año, ya largamos la cuarta temporada. Increíble, increíble, ¿no? Todavía libres, aún no nos han llevado. Estaremos envejeciendo, tal vez. Bueno, habla por vos. Sí, si bien no tengo ningún síntoma, Claro, está bien. está bien. Asintomático. Soy vieja asintomática. Ah, Este, en fin, hablando de envejecimiento, escribiste sobre el envejecimiento poblacional. El tema de la población y la migración y la cantidad de gente y qué sé yo, eso es una tara que tiene el mundo hace siglos. No sé por qué les cabe tanto el tema de la cantidad de gente. Es como una cosa medio atávica, ¿viste? De quedarse sin lugar. Y tenemos muchísimas corrientes alrededor del maltusianismo, esa idea de que se va a acabar el espacio, los recursos y demás. Y también tenemos mucha cosa alrededor de qué pasa con las poblaciones, qué pasa con las poblaciones envejecidas, qué pasa con las poblaciones envejecidas y la posibilidad de que se arruine la economía por tener poblaciones que produzcan menos y menos gente joven y más gente vieja. Esto pasa básicamente en en el primer mundo y eso ha justificado otras filosofías también muy en boga de la necesidad de que las migraciones suplan a la juventud en las poblaciones envejecidas. Todo eso, además, ha generado una enorme corriente política mundial, que es una crisis actual en Europa y sobre todo en Estados Unidos, donde se les está colando, se va a hundir de la cantidad de gente que están recibiendo todo el tiempo. Y vos hiciste un análisis increíblemente interesante. Lo sugerimos para su lectura en la revista uruguaya que se llama Contraviento, que es buenísima. Eh, y nada, ¿qué quisiste decir? ¿Qué quiso decir el autor? mira, yo lo veo no tanto desde el punto de vista del envejecimiento poblacional, sino del no nacimiento, que no es exactamente lo mismo, porque es una cuestión de proporciones, digamos, ¿cierto? Nacen poco, eh, proporcionalmente crecen los más viejos. Pero primero creo que ha muerto el término pirámide poblacional, Claro, porque ya no existe. El pirámide pues ya ha muerto. Listo. Ahora es una especie de rombo de uso de hilar, ¿no? Como una especie de trompo, sí. de peonza, ya, llamémosle así para ponerlo en algún idioma, que tiene un formato que se achica en la base. Se achica la base, se engorda un Se engorda en el poquitito medio y obviamente y después se se vuelve vuelve más chiquito. a los 90 años, se mueren casi todos. Entonces, yo creo que eso tiene que ver no tanto con la capacidad de sobrevida que tiene la gente. Es decir, acá se da un proceso, yo te diría como Malthus, pero al revés, ¿no? Es decir, la gente ya no se muere. Y además, pero mucho más grave, es que la gente se reproduce menos. Este fenómeno no es un fenómeno argentino ni uruguayo, es un fenómeno mundial, en una u otra manera, salvo en Australia, que es muy chico de población y que está creciendo todavía casi sí, por ahora, en todo el mundo, aún en los países muy pobres, la población la pirámide poblacional se está transformando en un uso, es decir, no hay jóvenes. Y yo lo atribuyo también a una especie de inteligencia colectiva, porque ¿para qué querés jóvenes? Nosotros hasta ahora hemos defendido, sobre todo los que tenemos algún pensamiento liberal, el concepto de que vos tenés que tener hijos, criarlos en un ambiente de tomar riesgo, de tener coraje, de creer en el futuro, de prepararse, etcétera. El problema es que si no van a competir por un trabajo,
no van a tener trabajo. Es decir, que la crisis de población es laboral, es un problema de empleo. Yo hace muchos años, varios, 20 años, tuve una larga discusión con un colega que ahora es un diputado conocido. Sí, 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 en una tarea muy importante. Y yo le decía, el problema argentino es poblacional. Entonces él sacó una calculadora y me dijo, la Argentina crece igual que todo el mundo. Yo le dije, mira, todo el mundo crece más o menos igual. El problema es qué tipo de control estás ejerciendo sobre el salario y las condiciones laborales. Claro. Porque el salario y las condiciones laborales en el mundo entero no tienen reglas de competencia, al contrario, tienen reglas de proteccionismo. En esas condiciones, ¿con quién voy a competir yo? Yo no puedo ir a decirle al señor, te corto el árbol a un precio más barato, te pinto porque infrinjo 147 leyes. Y el que Perdón, me Edgardo, toma en también, Argentina y en el y mundo. Argentina es en el particularmente un mundo. lugar Por eso te estoy enloquecido. diciendo que el problema no es argentino, el problema es mundial. Y es que la gente, nosotros que estamos hablando tanto de competir y de bajar los precios, eso no ocurre con el trabajo. Por eso no hay trabajo. Entonces, ¿para qué quiero nacer? ¿Para qué? Para colgarme de algún sistema de subsidio, de planeo, de plan trabajar, Hay muchas, procrear. hay muchas, Entonces, muchos estudios, insisto, a nivel mundial. Nosotros estamos hablando acá en Argentina y la foto que vos pusiste en la nota creo que era de Chile y demás, pero si lo sí, sí, mirás a poné la nivel que se te dé la mundial, gana, poné la que quieras. exactamente, se repite el patrón. em, que tiene que ver con que la aspiracional de, de las clases medias y de las élites, considerando élites, digamos, a los grupos que tienen algún tipo de poder y ese poder relacional o con que hayan tenido estudios universitarios o tengan algún lugar acomodado dentro de la sociedad, son el integrarse a sistemas de control estatal, o sea, integrarse o a corporaciones que dependen del Estado, o corporaciones o a instituciones estatales, o a corporaciones que tienen privilegios del Que Estado, no es trabajo. que no es trabajo. Vos lo decís Que claramente, decís, bueno, acá no hay, no es no hay trabajo, producción no de genera riqueza. nada. Es simplemente un gasto del Estado, es un déficit. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros que gritamos y que queremos competencia y que sabemos que la competencia aumenta el bienestar, aumenta la posibilidad de tener bienes más baratos, aumenta la posibilidad de tener trabajo, etcétera, queremos competencia en todo, menos en lo laboral. Entonces parece muy bien, ¿eh? Es la teoría de Marx, exagerada porque ni Marx pensaba así. Entonces yo, fíjate, en Uruguay ya están pensando en que todo el sistema jubilatorio, bueno, pensando, perdón, es un término casi te Bueno, diría seamos generosos. desde el respeto, Claro, pero están pensando en que todo el sistema jubilatorio lo subsidie la gente. La gente somos vos y yo, es decir, somos los millonarios, vos y yo. claro. Entonces, eso deja A la no tiene Argentina, estás nada que copiando el ver sistema con el argentino porque trabajo. el sistema argentino es tan fulgurantemente exitoso que está bien que no. Entonces, el sistema argentino, como yo digo, es el libro famoso escrito, todavía no escrito, de Cristina Kirchner en este, es decir, cómo fundir un país lo más velozmente posible. Cada vez se basa más en el subsidio estatal. Cuando el Estado, cuando los kirchneristas te decían, acá hay pleno empleo, o fue el 5% de desempleo, estaban contando el subsidio del Estado. Ahora, el subsidio del Estado es el feudalismo moderno del Estado. Es decir, yo te condeno al nacer a que vos seas vasallo del Estado y le agradezcas al Estado. ¿Y sí? Ahora, tú me dirás, bueno, pero se crean nuevos trabajos, influencers. Sí, 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 yo no niego eso. Eso es la potencia terrible del ser humano, la enorme potencia del ser humano. Pero se aplica al 3% de la población. No alcanza. Y tenés que tener mucha suerte. O no conocemos un montón de chicos graduados, capaces y demás que no tienen trabajo. O es casualidad que en el mundo entero los chicos se queden hasta los 35 años viviendo con sus padres, esperando que se mueran para tener una casa. A ver, Diré algo sobre lo que estás diciendo. Es cierto lo que vos decís, hay muchos nuevos trabajos, productos, digamos, de la evolución de la condición humana, de la tecnología y Saranaza, que son sistemáticamente perseguidos por los estados. En Argentina, total. En Argentina, el que vive de generar contenidos en redes
chicos súper exitosos en lo suyo, que entienden perfectamente que son peces en el agua y qué sé yo, eh, para cobrar el dinero que producen tienen que hacer magia, porque Bueno, Argentina, quién fue el empresario, el enemigo más grande del kirchnerismo? Fue Roca, que no, tiene no, una empresa está corrupta. acumulado con... Digamos, ¿quién fue? Sí, Galperín, Mercado Libre. exactamente. Entonces, Que se porque el tuvo que ir, que Estado. se fue a Entonces, Tupago, se fue a Uruguay ¿sabes porque... por qué? ¿Sabes por qué? Porque no llega con su regulación. En cuanto el Estado puede, te regula. Y en cuanto te regula, el trabajo muere. Porque el trabajo sin competencia, primero es caro, segundo es limitado. Bueno, Y tercero, no se aplica. tenemos una serie de cosas sobre lo que estás diciendo que son clarísimas. El crecimiento de Mercado Libre, el intento del kirchnerismo obviamente, de cooptar Mercado Libre. No quiero dejar de hacer este pequeño paréntesis cómico, digamos, este paso de comedia. El kirchnerismo inventó un Mercado Libre kirchnerista, que fue un Un fracaso, golem. pero El de la kirchnerismo historia de inventó la humanidad. un golem del mercado libre. Yo creo que si hacemos una historia mundial exhaustiva de los fracasos de la humanidad desde que se escribe la historia de todo el mundo, el mercado libre kirchnerista creo que está ahí, en el podio. Hicieron uno que vos te comprabas, se hicieron, para quienes no nos escuchan, se hicieron muchas pruebas que se hicieron virales. Vos te comprabas un sobrecito de jugo, por ejemplo, que salía centavos. Entonces te lo comprabas por ese costo y no te cobraban el envío, no sé qué cosa, porque querían competir con Mercado Libre, con el Mercado Libre de Ahora, Galpey. Entonces te mandaban, fíjate, pero pará, un sobrecito que salía, no sé, 20 centavos, te lo mandaban en cajas con packaging de seguridad, y qué sé yo, caja, más el envío, más todo. Entonces vos habías pagado literalmente centavos y ese envío podía salirte, no sé, relación 2000%, 5000% más de lo que habías pedido. bueno, Obviamente ahora, duró lo que la nada misma, se dio los dientes contra el piso, no importa, porque eso lo pagamos todos los argentinos, obviamente que no lo paga Cristina Kirchner. Pero veníamos, Mercado Libre, las apps de delivery también, Dardo, son ¿sí? otra cosa que tienen en la mira. Mucha gente que No hay, gana, no, en cuanto ponen un delivery, es como Uber, en cuanto ponen algo, lo atacan. ¿Por pero qué? las apps, exacto. Porque cualquier sistema que vos pongas moderno compite. Pero aparte no soportan la competencia en un punto que es así. Te van a decir, bueno, pero el abuelo enyesado no puede competir con el pibe que puede hacer, No, no, y que lo se que es puede ir a peor, toda velocidad en la bici y hacer pero hay algo 20 peor y más kilómetros. hipócrita. Te quieren proteger. Bueno, claro. Es decir, vos sos un repartidor de pedidos ya, lo que pídalo ya, lo que quieras. Vos sos un repartidor. Entonces el Estado decide protegerte, porque el negocio del Estado es protegerte, porque detrás de la protección viene el vasallaje. Es Hayek, es el feudalismo, es lo que vos quieras. Vos necesitas el desempleo y Y lo transformás en plan. Y exacto. no es casualidad que el Estado subsidie el nacimiento, porque necesita esclavos. Sí, pero subsidia raro, Dardo, porque igual Bueno, todos los planes procrear, como bien pro no indicabas sé en tu qué, nota, toda no la está asignación, dando. la asignación familiar de Lilita y toda esa barra, es en el fondo un mecanismo de decir, bueno, la gente que tiene 7 hijos, ¿para que tiene un plan? Es una manera de subsidiar Sí, estúpida. Ese tipo está creando un soldadito de la mafia. vuelvo sobre el último inciso, que es la producción de contenidos en redes, que es un trabajo nuevo, que sí genera riqueza, que genera la riqueza que en su momento, digamos, como en la industria del entretenimiento, la riqueza que en otro momento generaba, no sé, la televisión o la radio, qué sé yo, y que es permanentemente perseguido por el Estado Bueno, argentino, incluso el pero Estado te quiero, argentino actual, quiero, ¿eh? quiero colgarme de ese razonamiento. ¿Por qué genera riqueza? Porque compite. Exacto. El sistema laboral mundial cada vez menos permite competir. Entonces, hay un viejo principio económico que tiene valor, uno viejísimo, que se opone a Malthus y que se opone a todo y que funcionó mientras funcionó, que es decir, toda demanda crea su propia oferta.
Es decir, la población crece, necesita salud, necesita educación, necesita transporte, necesita vivienda, necesita ropa, necesita de todo, y entonces hay una enorme demanda que viene el egoísmo empresario y dice, bueno, voy a producir más o voy a poner una nueva empresa. Claro. Y eso hace que el sistema funcione. Esa es la teoría económica. Le falta un pedazo, le falta el pedazo de competir, pero no de la empresa, del sector laboral. Y el sector laboral no quiere competir, o mejor dicho, no lo dejan competir. Entonces, ¿qué pasa? Yo no tengo trabajo, no puedo ir a tocar un timbre y decir, bueno, mira, yo trabajo por la mitad de precio. Vos me dirás, pero eso es esclavismo. No, no, esclavismo es no tener trabajo y depender de un señor que te manda todos los meses un cheque a tu casa o un intermediario que te saca la mitad. Eso es esclavismo. Entonces, el concepto de decir toda demanda crea su propia oferta es cierto en la medida en que se puede competir. Pero si yo no tengo ingresos legítimos, yo nací y no tengo ingresos legítimos, ¿qué oferta creo? Bueno, es La que que me... tenés el razonamiento. A ver, acá lo que se está haciendo es sostener el razonamiento inverso. Bueno, fíjate qué pasa, que la población mundial, que es más inteligente de lo que uno cree, por lo menos intuitivamente inteligente, ¿qué hace? Restringe la procreación. Dejemos de lado todos los temas éticos, morales, lo que vos quieras. La sociedad mundial restringe la procreación en Argentina, en Uganda, en Nepal, en Uruguay y en China. ¿Sí? En China, cuando nosotros ya vivíamos, no te dejaban tener más de un hijo. Es una restricción que Ahora, se sacó recientemente. ahora te están subsidiando para que tengas hijos, que en el fondo es crear una calecita mortal, porque imagínatelo desde el punto de vista previsional, que es otra estupidez que piensan la gente, mejor dicho, que no piensa la gente. Claro. Claro, pero dice, bueno, tengamos mucha gente, esos van a ir a trabajar, van a generar aportes para subsidiar a los viejos o al resto. Primero, se la cuenta y te vas a dar cuenta que no vas a tener ninguna posibilidad de generar suficiente trabajo y la gente se va a tener que jubilar a los 40 años, con lo cual el problema va a ser cada vez peor, porque en vez de jubilarse cada vez más lejos, como dicen ahora que es la solución, que tampoco es la solución, pero en vez de generar ese problema, vas a tener el problema cuando se incorporen los jóvenes en tu sistema de trabajo controlado, vos vas a tener que te sobran los viejos. Y entonces vas a tener que bajar la edad de jubilación, no subirla para que tengan trabajo los jóvenes. ¿Todo por qué? Porque yo sostengo que nadie puede ganar menos que 421.220 pesos y que todo el que gane menos de eso es un delincuente y el que se lo pague es otro delincuente. Entonces, en esas condiciones, nadie puede competir. Si vos mirás cómo creció Japón, cómo creció Corea del Sur, creció porque su situación de pobreza en un momento determinado le permitía vender cosas muy baratas, hasta tan baratas hasta que vos la comprabas. Bueno, de hecho, si te fijás, aquellos lugares en el mundo donde todavía se sostiene un crecimiento poblacional, básicamente Asia, ni siquiera No, África. Asia no, porque India también está perdiendo gente. China Bueno, también está sí, sí, perdiendo gente. digo si lo mirás, Son a los ver, si mirás países un mapa, más pobres. está bien, si mirás un mapa, es Asia el lugar donde, por eso insisto, promedio, donde más gente se crea, se fabrica, Sí, sí, nace. aunque la pirámide ya no existe. La Totalmente. No, no, no. tendencia es como digo yo, la tendencia es al rombo poblacional. La Si uno base, mira el felizmente rombo, diría yo, ¿no crees? si uno mira el dibujito de la población, del crecimiento de la población mundial, en menor medida que la que vos publicaste de Chile o lo que podría ser, digamos, América o Europa, pero sí, repite la base achicada, se agranda un poquitito en el Ecuador y vuelve a la puntita. Pero digo, en el lugar que más gente nace es en Asia. Con eso y todo, no llegás a los índices a los que se suponía que los maltusianos se agarraban la cabeza
de lo que podría pasar, que la gente se iba a desbordar de los continentes. Con el agravante, que no sé si es agravante, pero es una cosa totalmente rara. La evolución de la creación humana hace que fabriquemos comida para todo el mundo. O sea, es el primer momento de la historia mundial en el que hay comida para todos. Si no llega la comida a algún lugar, es un problema logístico, O de político. plata, o de competencia. No, 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 ni siquiera. O sea, si hay algún lugar en donde hay hambre en el mundo, es por la intervención del Estado, de la política, de algún tipo de logística. Pero lo que es tecnología para producir alimentos, que Sí, es, digamos, eso es por primera vez en el mundo hay comida que sobra. Hay para alimentar a todos los que somos. ocho sí, mil pero tenés que pagarla la comida. está bien, pero digo, Y tenés ahí es capacidad. donde tenés, por primera vez en el mundo hay más hambrientos que nunca también. ¿Por qué? Porque no tienen Bueno, no plata. sé, tuviste hambruna más grande. Ahí Sí, pero las hambrunas son otra cosa. Las hambrunas son otro proceso. Esto no es una hambruna. Esto es sistémico. Es sistémico. Si yo no tengo empleo, o no como, o soy un esclavo del Estado. sí. Y Hasta que el escúchame, Estado se le acaba la plata. Se le acaba la plata, como le pasa a Argentina, que no tiene medicamentos, se muere la gente, no tiene Tardo. medicamentos. Yo el Naciones otro día, Unidas, que es el mal en la tierra, el sí, sí, mal en la tenés tierra, razón, estoy de con acuerdo. todas y cada una de sus estúpidas agencias, estúpidas porque estoy siendo muy generosa, vamos a ponerle malditas agencias, genera exactamente lo contrario de lo que la agencia pretende hacer. La que hacen de vacunas, joroba a la gente, la que hacen de protección a la niñez, o sea, cada cosa que ellos generan en una agencia, ese rubro se Bueno, descompone. En lo que tiene que ver con la de alimentos, la FAO, son una catástrofe. Han obligado a naciones a las que le proveían ayuda humanitaria, hago ayuda humanitaria haciendo comillas con los deditos, las han obligado para proveerles la ayuda humanitaria, esto está documentado, hay millones de denuncias, ni hablemos, las han obligado a implementar, por ejemplo, la agricultura sostenible Saranasa, que hizo que Sri Lanka cayera en una hambruna fenomenal. y bueno, O lo que vos hasta los decís, agricultores europeos están desesperados, ahora, claro, por supuesto, porque después de pero, defenderlos como un baluarte, defender el monopolio claro, y el proteccionismo europeo, ahora los destrozan. Y están empezando, hay muchos países que están empezando a retroceder a escondidas, porque se enoja Úrsula, pero obviamente que están en ese camino, quería pero volver todo sobre es lo que así. vos dijiste, perdón, FAO también implementa las políticas de control de la natalidad que son, te diría, un aim fundamental de ONU y de la Agenda 2030, que es el decrecimiento poblacional, es lo que ellos apoyan. Bueno, Y pero acá eso se da tomando de con patada, consideración, eso se claro, da de patada con un montón de países que dice, voy a traer inmigrantes claro, para resolver, que es lo mismo que nacer gente, oye, en el mejor de los casos. Pues sí, a veces los inmigrantes, y Uruguay tiene ejemplos, ha traído ese gran estadista que es Mujica, trajo unos senegaleses o no sé qué, que a los 5 días no sabía qué hacer, y eran peores que los maras. Había traído peor que los gorriones, con el error famoso de Sarmiento que había traído los gorriones. Pues no sabía cómo hacer para sacárselo de encima. Pero en el fondo, el inmigrante no resuelve ningún problema, porque si no tenés trabajo, bueno, no resuelve ningún ¿qué problema, hace el tanto con lo que vos inmigrante decís, si no qué lo hace dejás el competir. inmigrante venezolano, por ejemplo, que es un trabajador? Es trabajador, en una de esas es capaz. No, no te estoy diciendo el inmigrante haitiano, que nadie lo quiere, o el inmigrante dominicano que viene a barrer, a limpiar las casas. Te hablo de Genera, si viene a un tipo barrer que y no hasta... le pago yo, genera riqueza, está generando un Claro. laburo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el inmigrante venezolano? Trabaja en negro. ¿Pero? ¿Por qué? Porque es la única manera de huir de un sistema que lo obliga a ser esclavo del Estado. O si no, ¿qué hace el inmigrante boliviano? Se hace argentino, que es la manera de voluntaria de ser esclavo, del feudalismo. Es decir, Te quiero consultar por Estados Unidos. Más allá, no quiero ir a consideraciones de orden político de lo que está haciendo el Partido Demócrata y quien sea que maneje el joystick de Biden, pero hay una filosofía alrededor de la inmigración
Y es un país de inmigrantes como nosotros somos un país de inmigrantes, porque ahí está la clave. Nuestros abuelos, bueno, y también Uruguay, nuestros abuelos que venían y competían, es toda una inmigración totalmente positiva que hizo crecer América en los principios del siglo pasado. Hasta 1975, Claro. el siglo americano. Pero te recuerdo, si vos lo estás diciendo, te recuerdo que ese fue el único momento de competencia americana. Ese fue el momento de la ley de patente, donde tú y yo nos matábamos porque yo había inventado una cosa y vos tenías que salir corriendo a patentarla primero y luchábamos los dos y salíamos a fabricar. Y la vieja anécdota de que Edison había hecho un auto eléctrico y cuando vio el auto de Ford rompió los planos. Y esa competencia fue la que le dio la sangre a todo el sistema americano. Y esa competencia era que se murió. Y te voy a decir algo más, se murió con Trump y también se murió con Biden. ¿Por qué? Porque no es un invento de Biden, ni es un invento de Trump. Es el red collar que quiere vivir con lo que aprendió cuando era chico. Es decir, quiere que siga la diligencia y el Pony Express, poco menos. Entonces, claro, él quiere eso, pero el Estado impide que se creen nuevos sistemas que sean económicos, que sean rentables, que sean eficientes. ¿Sí? Toda intervención del Estado termina generando ineficiencia. Por eso yo te digo, inmigrante sin competencia es lo mismo que un chico que nazca sin competencia, aun cuando tenga buena fe el inmigrante, aun cuando no sea un vago, aun cuando no se venga a colgar del sistema, aun No, cuando sea pero por eso preparado. estamos de acuerdo. A eso voy, por ejemplo. Toda la inmigración latina que llegó por el sur a Estados Unidos y que generó una masa muy importante de familias que laburan, que van a la escuela, que estudian, que qué sé yo, En Miami. es Miami, bueno, Texas, todo, pero digo, ahí lo que tenés es un montón de gente que incluso ahora se opone a este torrente de gente que no podés canalizar, porque si no lo dejás laburar, tenés que darle las condiciones que el Partido Demócrata considera, o sea, que le tenés que dar subsidios. Acá también lo hacemos y se hace en todo el mundo. Vos nombraste a Lilita, estás hablando de una política argentina que se llama Lisa Carrió, otro personaje para el olvido, pero la tendencia de Lilita es una tendencia mundial, que es a Sí, sostener el pleno empleo, llamando empleo un subsidio, digamos, a la subsistencia, a sostener el subsidio al nacimiento y a sostener un montón de otros subsidios al estudio, qué sé yo. Entonces, no competís en el laburo, no competís en el estudio, por Dios. bueno, Y no mira, competís para, tampoco, vas a competir en la posibilidad de que tu jubilación genere o no genere mayores o menores riquezas invirtiendo o haciendo algo con ese dinero. bueno, partí de la premisa que la jubilación se ha transformado de algo que debería ser privado y que con la excusa de que el Estado iba a controlar la seriedad del sistema, se Sí. ha transformado en un sistema estatal que es un gigantesco subsidio intergeneracional e intrageneracional, porque el jubilado termina pagando enfermedad, garrafa, subsidio de desempleo, subsidio de enfermedad, que no tiene nada que ver con la jubilación. Entonces, el sistema está fundido y va a seguir fundido, como todo el sistema laboral del mundo, el sistema laboral mundial, y Estados Unidos se venía salvando hasta que ahora Biden acaba de y sigue poniendo presión sobre el salario mínimo, que es un mecanismo que termina en la esclavitud laboral. Voy a decir otra cosita de eso. La jubilación privada, regulada por las normas DEI, que hace que los fondos privados tengan que invertir en lo que el Estado le parece bien, también es una intervención y también ha jodido. Bueno, odian la jubilación privada. En Uruguay la quieren sacar, en Argentina expropiaron el sistema, ¿Sí? odian el sistema, en Chile la quieren eliminar. Es decir, En Chile, todo ¿sabes lo que... qué? Chile, si era la perla de la región, era precisamente por esos fondos jubilatorios, por esos Bueno, fondos ahora, vos previsionales. fíjate que Obviamente lo van a hacer mejor. las Le grandes dejaron ideas sacar que se guita le anticipada. ocurren, las grandes ideas que se le ocurren al sistema mundial son las de Piketty.
te Sí, vamos a dar una renta universal, que es un gigantesco subsidio para que no trabajes más. es la renta universal y es la AUH mundial, la renta al niño. Claro, porque necesitan que haya esclavos. Ahora, ¿quién Necesitan, sostiene eso? Porque también lo tenés que ver en lo que tiene que ver con degradar quién se queda con eso. ¿Qué por familia? ahora, están utilizando los impuestos. Por ahora, lo que está pasando en el mundo es que se aumentan los impuestos y se aumenta el impuesto al patrimonio en el mundo, que Exacta. es una manera deliberada de empobrecerte, es meterte la mano, porque ya no estás contribuyendo El con castigo tu al ahorro. ganancia, ya no estás contribuyendo con tu ganancia, diciendo, bueno, mira, yo vivo en este país, gano mi plata acá, gano Uso 10 pesos, uso bueno, la ok, ruta, le exactamente. pago tres pesos al Estado porque corresponde. No, 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 no. Acá estoy tomando, independientemente de cómo ganaste y dónde ganaste, estoy tomando lo que tú tienes y te lo saco, que se llama confiscación en, no sé, en la Real Academia. Entonces, eso obviamente tiene dos límites. El límite a desestimularte, que no es menor en el sistema mundial, no en el sistema capitalista, en el sistema mundial, el tema que se te acaba. Cuando la Argentina dice, cada vez hay más pobres, bueno, quiere decir que a más gente se le acabó la plata, se le acabó el ahorro. El ahorro es la base de cualquier empresa. No, no hay capital sin ahorro. Y sin capital no hay empresa. ¿Qué, Entonces, qué pensás que opera en la filosofía de lo que fue la apertura de la enorme corriente migratoria? Voy a poner la carita de Merkel en esta pregunta, y la apertura de la enorme corriente migratoria de Estados Unidos. Más allá, insisto, de la posibilidad del voto, todo ese tipo de cosas, las cuestiones políticas y demás. ¿Qué pensás que opera en la filosofía del votante que confió en eso? Que dijo, si vienen un montón de personas que no se pueden integrar y que les voy a dar subsidio, eso va a ser bueno para mi jubilación. No sé, ¿qué cuenta hicieron? es que yo creo que en la medida en que los gobiernos hacen una prédica equivocada, tarde o temprano permea a la sociedad. Me cuesta mucho trabajo creer que la sociedad se ha vuelto toda estúpida, pero está haciendo cosas estúpidas. Entonces, en la medida en que, fíjate que siempre se dice que la democracia se basa en la persuasión, pero si yo te persuado de cosas malas, voy a tener algún éxito. Entonces, claro, yo agarro a un tipo y le digo, mira, tu jubilación la vamos a duplicar, como en Uruguay ahora, la que quieren hacer un plebiscito, decimos, bueno, vas a ganar más que el trabajador que está trabajando. Si el trabajador gana 1.000 pesos, va a ganar 1.200. Te vas a jubilar a los 60 años y el Estado le va a sacar plata a los ricos, que vengo a ser yo o vos, le vamos a sacar plata a los ricos y te la vamos a pagar la jubilación. Y eso te lo garantizamos. Obviamente que vas a votar por eso. O por lo menos una gran cantidad de gente no solamente va a votar, sino va a creer que eso está bien. Y está bien por 2 semanas, hasta que se cae. Creo que es distinto lo que pasa en Europa de lo que pasa en Estados Unidos. Yo en Estados Unidos no me puedo olvidar de los orígenes del NAFTA, por allá por el 92. Mm. Clinton, que curiosamente era un presidente demócrata, fue uno de los grandes, para mí, uno de los grandes liberadores de mercado. Clinton hizo el siguiente análisis. Yo digo porque lo seguí muy de cerca toda la pelea de Clinton con el Congreso, que fue muy dura, con su propio partido, obviamente, que él decía, ¿cuál es la manera de evitar la inmigración mexicana? Comprarle productos a México, que trabajen en su país. Y que el concepto es brillante. Y entonces dijo, hagamos un NAFTA en la época en que los tratados de libre comercio eran de libre comercio. Hoy un tratado de libre comercio no tiene nada de libre comercio, porque lo primero que dice es, vos tenés que cumplir tal obligación, tal obligación, tal obligación, no tenés que tocar tal industria, tal industria, tal...
Los tratados de hoy son de libre proteccionismo. Y eso, un saludito para los liberales argentinos que están convencidos de que de entrar en OCDE, por ejemplo, es buenísimo Los para liberales argentinos, increíble. primero, no leen. Y segundo, yo no quiero calificar de liberal o no. Hay principios que no tienen nada que ver, que tienen que ver con la lógica. Entonces, Clinton fue el tipo que más hizo por resolver el problema de la inmigración, del trabajo y de la cantidad, porque hay que pensar un minuto en lo miserable que es un tipo que se somete a que lo metan arriba de un camión como si fueran fardo de pasto y lo lleven a la frontera, a Hay veces que lo algo, maten, ¿no? hay Y el tipo, algo, hay algo muy grave en lo que tiene que ver con la ética, cómo se va fabricando en eso, en ese sentido. bueno, entonces Nosotros el hemos visto NAFTA gente que la suben a los micros para y las sentarlos matan. en la 9 de julio, para poder, digamos, para Bueno, es la misma cosa. no hacer nada, un plan social que es no hacer nada, y Bueno, se reproduce eso, y tenemos abuelos, padres y nietos que han crecido en la miseria de subsistencia del plan social, cuya no, única obligación es que los suban como ganado y los sienten a hacer una manifestación en las arterias más importantes de la ciudad de Buenos Aires, pero eso se repite, como bien decís, cuando ves una de esas, ¿cómo se llama? Esas caravanas, viste, que largan desde Guatemala y van caminando con tres claro, sí, bolsas. los 20 mecanismos de miseria humana que hay. ¿Cómo qué opera? Sabemos cómo, lo que son los coyotes y cómo se organizan, sabemos cómo se organiza, cómo decirlo, fácticamente, pero decís, ¿cómo se organiza en la cabeza de todos esos 10.000 personas, 15.000 personas, 20.000 personas que agarran y dicen, vamos a largar caminando desde Honduras, todos, con lo que tengas puesto, porque allá, vos entendés lo que, pero la miseria humana del que va, del que lo convence, del que lo, o sea, es muy alucinante la pérdida Bueno, de entonces, conciencia y de fíjate, orgullo. eso lo pensó muy bien Clinton, estuvo muy bien con ese tratado que resuelve el empleo. Sí, bueno, resuelve hasta, mirá cómo Ahora, están ahora lo que no, no, tiene. no, pero ya no está ese tratado. No te olvides que lo modificó Trump, curiosamente, no Biden, Trump. Y ese tratado ya no existe, no es un tratado de libertades, es un tratado de prohibiciones, o por lo menos de muchas más prohibiciones que antes. Y además, toda la industria americana y todo el pueblo americano sigue jodiendo con esto de comprar americano, que es un sistema proteccionista. Y yo te recuerdo que Estados Unidos se hizo grande cuando compró cualquier cosa en cualquier parte. Acá hay una cosa que es fundamental, que es, se perdió totalmente. Se dice que el mundo va hacia la derecha y que las ideas No, liberales. mentira. Se perdió A ver, totalmente la idea de la libertad. la única libertad que hay, exacto, pero la única libertad que hay es la del consumidor. Es la única libertad que debería existir, la del consumidor, de poder elegir, de poder comprar o no, de poder elegir el producto que quiera. Eso está cortado. Con lo Una cual cosa dijiste, también se cortó el empleo. una cosa Entonces, dijiste sí, para cerrar, que quiero que voy a eso del empleo. Vos me decías cuando estábamos hablando sobre tu nota, insisto, es contra vientos, que es buenísima, sigan esa página, que decías, cada 3 hijos que procrees vas a tener 2 desempleados. Hay una cosa en la acción humana, porque decías, bueno, la gente no es idiota. O sea, hay un cálculo que uno hace. Si podés evitar darle, no es verdad. Íntimamente, todos sabemos que el Estado, si podés evitar darle plata al Estado, se lo evitás. O sea, no es cierto que vos estás convencido, que la gente está convencida de que tiene que pagarle las barbaridades que nos confisca el Estado para sostener su esquema piramidal de curros y de subsidios. Porque si alguien puede evitar hacerlo, lo evita. Si alguien, y en ese sentido, es cierto que la forma en la que operaba antiguamente la cabeza de la gente, que es, si tengo muchos hijos, esos hijos van a servir, digamos, a contribuir a mi jubilación, y esto funcionaba hasta en un momento, históricamente, entonces sí, las familias tenían muchos hijos, porque, primero, porque la tasa de mortalidad era mucha, y segundo, porque eso iba a servir a sostener a la gente en la vejez, ya no opera más.
Esto es lo que tenés. El Pero mundo. ahí interviene el señor feudal del Estado y te dice, te voy a dar un plan por cada hijo. Entonces vos venís, inmigrantes, sobre todo inmigrantes, y tenés 7 hijos y vivís con los 7 planes. Pero es que no tenés semejante nivel, Dardo, no existe, por ejemplo, en Argentina, vos no tenés ese nivel de natalidad, ni en los inmigrantes, ni en los sectores No, más pobres. pero No, son los sectores esos los que todavía tienen hijos, cuando los que eso sí, colaboran, eso sí, eso los sí. que colaboran a crear nuevos vasallos. A mí me hace acordar esto, y lo cito siempre, porque me impresionó mucho, aquel cuento, aquella novela que se llamaba La máquina del tiempo de H. G. Wells, Sí. del tipo que viaja en la máquina del tiempo y va a un país donde la gente vivía sin trabajar, una vida de ensueño, y crecía y estaba sana y la cuidaban y le daban medicamentos y a los 30, 35 años la llevaban a un estado superior que había, entraban en una escalinata y se iban a un mundo nuevo. Y este viajero del tiempo descubre que se los comían, que los criaban como novillos. Voy a sumar la novela que se llama un cuento que se llama Cómo servirlo al hombre, que es el mismo argumento. Los engordaban, en la tierra solucionaban en principio todas las enfermedades. Y la gente estaba lo más perfecta, qué sé yo, y les Claro, traían. claro, claro, claro. Y en su momento hacían grandes grupos para visitar el otro planeta, para que lo conocieran y si querían se quedaban a vivir. Y todos los que se iban, se quedaban casualmente, se los Bueno, morfaban. Y pero hay una serie, que yo porque soy muy viejita, nuestros oyentes andás a saber si la conocen, que se llamaba Fuga del siglo XXIII. ¿Te acordás? en el 21, se fue en el siglo No, XXI. era el siglo XXIII, me parece. Bueno, como O sea que sea, estás vieja, estás vieja. estoy muy Porque vieja, pero soy la vieja sintomática. Era Logan, Logan y Jessica. claro. Sí, Y sí, me era lo acuerdo. mismo. Vivían en una. Sí, Pero vos sabés qué cosa piola eso y no viene al caso de esto, ¿eh? Que una de las cosas más interesantes es que no tenían familias, ¿te acordás? Hacían nodos de recién nacidos sí. y los mantenían todos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El mecanismo es más o menos el mismo. Fuga del siglo Vos XXI, tenías creés razón que vos. estás en un estado ideal. El Estado te hace creer que estás en una situación ideal. Por ejemplo, cuando te dicen, vos es miserable que ganan $1 por mes en China. Sí, Entonces, bueno, ok, ¿qué hacemos? Le pagamos $5, se mueren todos de hambre. ¿Por qué se mueren todos de hambre? Porque lo que producen no lo compra nadie. Entonces mueren todos de hambre. Entonces yo estoy feliz. Tanto es así que todos, TODOS, todos los tratados de libre comercio de hoy se basan en que vos tengas sueldos mínimos. Entonces, si tú tienes sueldos mínimos e impuestos máximos, no puedes competir. impuestos Porque mínimos entonces también. mueren, Tenemos una base, bueno, un piso impuestos mínimos del máximos. cual no se puede, claro, del cual no se puede bajar. Entonces, resulta que al no poder competir ni laboralmente ni empresarialmente, tú no tienes empleo. Y entonces te mueres de hambre. Entonces, cuando tú tienes un hijo, tienes que saber que estás tirando una moneda al aire. Uno de tres. Una de tres, 33% de probabilidades de vivir una vida más o menos normal, 66% de probabilidades de ser un esclavo de esos que tú dices que los llevan a la rastra, a las manifestaciones Y a las y, caravanas, exacto. y a Sí, las vos, caravanas y a todas esas cosas que sabemos. Entonces, la realidad, por eso yo digo, viva el rombo poblacional, muera la pirámide, porque en el fondo es de algún modo el último grito de libertad que tiene una sociedad. vos pusiste, antes no alcanzaba el alimento, ahora no alcanza el empleo. Exacto, si es Malthus al revés. El bien escaso ya no es la comida, como vos decías al principio. El bien escaso es el empleo. Entonces, ¿cómo lo quieren suplir? Con el Estado subvencionando. Eso se acaba cuando se acaba la guita privada. O si no, con el gran sistema kirchnerista. Imprimo. ¿Qué es lo que el mundo Que es viene lo mismo, que es lo mismo que comerme al tipo.
cuando llegue, es más o menos lo mismo. Entonces, acabo de solucionar el problema. Entonces, yo le tengo mucho miedo a ese subsidio generalizado del Estado, que es nada más que comprarte tu esclavitud. Es como vender un esclavo. Es como, por eso mi nota termina diciendo, es como comprar un esclavo en la época de Mark Twain, para que cultive algodón y caña de azúcar. Sí, pero acá no cultivan ni algodón ni caña ni azúcar. No, Acá, no, no, porque además acá no se puede, pone porque, sellos en alguna dependencia claro, estatal. claro. Entonces, y esto es común a todos los estados. Por ejemplo, cuando Milei dice la solución argentina, y esa es la verdadera urgencia argentina, es crecer, ¿qué está diciendo? No tengo cómo sacar del hambre a la gente sin crecer. ¿Y qué hace? Trata de desregular el mercado laboral inmediatamente, porque si no, no tienes manera de crecer. ¿Y qué dicen los genios? No, va a empobrecer a un montón de gente, como si ellos lo hubieran enriquecido a Ah, la no, gente, sí, ¿no? sí, Eso sí. está claro, ¿no? Entonces, el mecanismo parte, cuando tú hablas de cómo la gente llega a pensar así, cómo la gente llega a pensar tan equivocadamente, con estos argumentos. Con estos argumentos, tú tienes derecho a una jubilación de por vida, 500 años, tu hijo tiene derecho a vivir hasta los 45 años en tu casa, tú, bueno, te toqué un tema complicado. Seguimos justo. El, el cálculo, el cálculo es notable porque, digamos, si la gente dejaba de trabajar, y no era tan así, pero ponele que dejara de trabajar entre los 60 y los 70 años hace un tiempo, y su expectativa de vida eran una década más, ponele con toda la furia, o 5 años más, entonces, bueno, ok, mantenías a alguien con Sí, hacerse aporte. morir. Claro. Ahora, si la Ahora, gente deja de laburar a los 60 y vive hasta los 90 son 30 años, sí, ahora 30 mira lo que años que pasa, tenés que ahora mira lo mantener que a pasa, alguien. ahora Ah, mira lo que pasa. Suponte que trabaja hasta los 90. sí. Los chicos nuevos no van a tener trabajo hasta los 40. Y si tienen, como bien decís vos, Suponiendo, el monopolio, suponiendo. claro, el Claro, monopolio del trabajo, y fue porque además pasa una cosa muy simple, que lo puedes ver todos los días en tu vida. Hay veces en que uno necesita a alguien que le haga un trabajo y dice, no, me cobra tan caro que no me conviene. Lo mismo dice la empresa. Yo conozco las mucha gente empresas que no tiene, quieren crecer, que Dardo, por lo menos en no Argentina. quieren crecer, no quieren tener un delegado sindical que les dirija la empresa, no quieren, yo conozco gente que tiene tareas muy simples de lo que se llama un contratista en Estados Unidos, que tienen 3 empleados y me dicen, no quiero tener 4 porque me ponen un jefe, me ponen un delegado sindical. Bueno, eso es una manera también económica de limitar todo crecimiento. Entonces, cuando acá te dicen cuál es la urgencia en el plan la urgencia es crecer, En el porque es la mundo, Dardo, única, la urgencia es crecer. No, no me quiero quedar con Argentina. En el mundo, la urgencia es crecer. sí, pero la Y urgencia es el crecer, plan de pero las élites es decrecer. así, así no van a crecer. No, oh, Y lo que pasa es que chocan una y otra vez con la realidad, y como todo equivocado, insisten en la apuesta, doblan la apuesta, jugando claro. al verde el 37. No, sí, insisten en la apuesta, quieren que el paño tenga un número más. Entonces, redoblan y dicen, bueno, si esto no lo vamos a hacer, hagámoslo obligatorio. Si esto no es obligatorio, intervengamos las AFJP. Si esto y cada vez duplican la apuesta y siguen perdiendo, como un personaje de Dostoyevsky, qué sé yo, como el jugador. Salvador. Entonces, y bueno, son unos viciosos. Y entonces nos hemos vuelto todos unos viciosos. Todo eso en nombre de beneficiar al trabajador que no tiene trabajo. Y con esta reflexión, amigos, terminamos el primer capítulo del 2024 de Durmiendo sobre un volcán. Chau, Dardo. Chao, chao, querido. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.